Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal en el cual seguiremos viendo sobre programación en lenguaje C y C++. Por esta ocasión tenemos un tema nuevo llamado arreglos, tanto en C como en C++, o también conocidos como arrays en inglés. Se preguntarán a qué me refiero con eso de arreglos o arrays. Pues vamos a empezar primero por su definición más conocida dentro de lo que es programación. Aquí nos dice su definición, lo que es un arreglo. Nos dice que es una colección de posiciones de almacenamiento de datos donde cada una de esas posiciones tiene el mismo tipo de dato y el nombre. Y nos dice que cada posición de almacenamiento en un arreglo es llamado elemento del arreglo. Básicamente es como un arreglo, básicamente es como que si declaramos una variable, pero en dicha variable podríamos meterles diferente tipo de datos aprovechando el mismo nombre de la variable. Aquí nos dice que tanto en C como en C++ existen dos tipos de arreglos o arrays, los cuales son los arreglos unidimensionales, también conocidos como vectores, y los arreglos multidimensionales, también conocidos como matrices. Y pues bien, con respecto a esta definición, nos preguntaríamos cómo podríamos resumir este tipo de definición en términos más sencillos. Pues a continuación veremos un ejemplo de cómo lo podremos resumir. Para representar lo que son los arreglos o arrays, supongamos que tuviéramos un montón de canicas de diferentes colores. Entre ellas están el azul, el verde, el amarillo y el rojo. Y dichas canicas las quisiéramos meter en una caja para irlas guardando. Pero en dicha caja no quisiéramos meterlas de manera revuelta, sino que quisiéramos guardar dichas canicas de manera ordenada. Es decir, las verdes con las verdes, las azules con las azules, las amarillas con las amarillas y las rojas con las rojas. ¿Y cómo haríamos eso en una caja? Pues muy sencillo. En dicha caja pues colocaríamos diferentes separadores para generar subdivisiones de esa caja de canicas. Como podemos ver en este ejemplo, aquí la caja de canicas pues se ha subdividido en diferentes secciones, en el cual estamos marcándole como la sección para las canicas verdes, la sección para las canicas azules, la sección para las canicas rojas y la sección para las canicas amarillas. Y pues bien, básicamente así como podríamos visualizar un arreglo o array como una caja de canicas en el cual podemos meter todas las canicas pero de manera ordenada, es decir, que no estén revueltas, sino que cada tipo de canica va en su correspondiente subsección de la caja principal. Como podemos ver aquí en este ejemplo, las canicas se van acomodando según su color en sus diferentes secciones, es decir, las verdes con las verdes, las azules con las azules, las rojas con las rojas y las amarillas con las amarillas. Como podemos ver aquí, la caja de canicas pues tiene un nombre llamada canicas, en el cual se subdivide para poder guardar de manera ordenada dichas canicas. Pero en programación pues esto lo podríamos visualizarlo también como una variable en la cual podemos guardar los diferentes valores, en este caso de canicas, para saber cuánto hay en cada sección. Como podemos ver aquí nos está marcando que en la sección de canicas amarillas pues tenemos 11, en la sección de canicas rojas tenemos también 11, en la sección de canicas azules se han guardado 13, en la sección de canicas verdes se han guardado 9. Ups, disculpen, se me fue un poquito el dedo, ahí está ya. Pues bien, así es como podríamos representar de manera ejemplificada el concepto de lo que es un arreglo o array. Es decir, una tipo de contenedor donde podemos guardar diferentes tipos de datos que corresponden que tienen algo en común. En este caso, los tipos de canicas. Pues bien, ahora aquí en la siguiente sección, aquí nos dice lo que es un arreglo unidimensional, también conocido como vector. Posteriormente, cuando veamos los ejemplos prácticos, tal vez me escuchen mencionar la palabra vector. ¿Y por qué? Porque así me acostumbré a decirle a este tipo de arreglo o array, conocerlo como vector. Eso es por cuestión que aprendí cuando estaba estudiando programación en la preparatoria. Pues bien, aquí nos dice que un arreglo
unidimensional o vector es aquel que tiene una sola dimensión, es decir, solo tiene un subíndice. ¿Y qué es un subíndice? Aquí nos dice que un subíndice es solamente un número que se encuentra encerrado entre corchetes que va después del nombre del arreglo. Por lo común, bueno, básicamente cuando vamos a declarar algún vector o arreglo, lo que está entre corchetes nos indica la cantidad de elementos que va a llevar dicho arreglo, es decir, la cantidad de elementos individuales. Pero bien, para poder verificar esto, vamos a ver su sintaxis. Aquí nos dice que para poder declarar un arreglo unidimensional, aquí nos está especificando su sintaxis. Perdón, aquí voy a activar el punteo de ratón como pluma. Ahí está ya. Aquí nos dice que cuando querramos declarar un arreglo, primero tenemos que hacer como con las variables, como vimos anteriormente. Hay que colocar el tipo de dato, ya sea tipo entero con int, de tipo decimal con float o doble, o de tipo carácter con char. Ya que ya hemos colocado el tipo de dato, dejamos un espacio y posteriormente colocamos el nombre del arreglo. Y ya que colocamos el nombre del arreglo, hay que colocarle entre corchetes la cantidad de elementos o el tamaño que va a tener dicho arreglo. Y ya que hemos colocado entre corchetes el tamaño, se termina su declaración con punto y coma. Aquí nos marca un ejemplo en el cual, si tomamos en cuenta su sintaxis, primero aquí colocamos el tipo de dato, y aquí le colocamos el tipo float, es decir, flotante, así que va a llevar decimales. Posteriormente se deja espacio y como con las variables ponemos un nombre para este caso el vector o el arreglo. Aquí se llamó pago-mensual y posteriormente entre corchetes se le colocó aquí el valor de 12, es decir, que dicho arreglo nos va a permitir capturar dos elementos que se van a corresponder a un pago mensual, es decir, en la primera posición de dicho arreglo vamos a capturar el pago mensual del mes de enero, en la siguiente posición de febrero, en la siguiente de marzo, abril, mayo, junio y julio, hasta llegar a la última posición donde capturaremos posteriormente, después de declararlo, el valor del pago mensual de diciembre. Y como pueden ver aquí, se termina la declaración con punto y coma. Aquí nos presenta una pequeña nota. La nota nos dice que los elementos de los arreglos de C y C++ son numerados siempre empezando en la posición 0. Es decir, que un arreglo que tenga n elementos o cierta cantidad de elementos, los subíndices permitidos van a ir del 0 al n-1. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando vayamos a capturar los datos dentro de dicho arreglo, la primera posición que debemos utilizar es la posición 0. Es decir, si quisiéramos capturar el pago mensual de enero, tendríamos que capturarlo en el subíndice 0 dentro de dicho arreglo. Y por último, cuando quisiéramos capturar el valor del pago mensual de diciembre, se capturaría en la posición 11, no en la 12. Siempre recuerden eso, que si van a manejar vectores lo que son arreglos unidimensionales o multidimensionales, siempre van a empezar de la posición 0. ¿Y por qué en la posición 0? Porque en informática la primera posición dentro de los registros, dentro de la RAM y dentro de toda la circuitería interna es siempre la posición 0. Siempre se empieza en la posición 0 de la memoria. Por esa razón también los arrays o arreglos empiezan en la posición 0. Ok, posteriormente aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se visualiza ese tipo de nota. Aquí, como pueden ver, tenemos un ejemplo de código fuente en el cual nos va a permitir capturar los 12 valores de pago de cada mes y posteriormente se va a visualizar. Aquí dentro de main vamos a activar nuestro puntero de pluma. Ahí está ya. Aquí, como pueden ver, dentro de main, la función main principal, aquí estamos declarando de tipo float, como vimos en la diapositiva anterior.
De aquí declaramos de tipo float el pago, el arreglo pago guión bajo mensual de tamaño 12 y punto y coma para terminar su declaración. Y posteriormente aquí estamos declarando de tipo entero una variable llamada contador, la cual nos va a ser útil dentro de un ciclo for, porque por lo común para llenar, para introducir datos dentro de lo que son los arreglos, así como para visualizarlos, la mejor forma de poder hacerlos es mediante ciclo, ya sea for, while o do while, pero en este caso utilizaremos un ciclo for. Bien, como ya declaramos aquí la variable, perdón, ahí está ya, disculpen, se me fue el dedo, ahí está ya. Aquí como ya declaramos la variable contador, aquí posteriormente estamos empezando un ciclo for, el cual nos va a servir para poder capturar los datos dentro de nuestro arreglo llamado pago-bajo mensual. Aquí inicializamos el contador de posición 0, punto y coma. Luego vamos a colocar aquí la condición. Nos dice que mientras que estemos ejecutando el ciclo, mientras que el contador sea menor o igual que 11, va a ejecutar todo lo que esté dentro del ciclo for. Y aquí se va incrementando el contador con más de 1 en 1. Ya que se inicializa el ciclo para empezar la captura de los datos, aquí aparece un printf, el cual nos manda un mensaje que dice teclea el pago del mes y por ciento de 2 puntos y cerramos la comilla doble. Y aquí colocamos una coma para poder jalar el valor de contador y visualizarlo dentro de los mensajes que salen del printf. Ahora, aquí contador se colocó entre paréntesis y se le incrementó el valor de 1. ¿Por qué? Eso se hace para visualizar un poquito más fácil al usuario y para no confundirlo. ¿Por qué? Porque si no le ponemos ese contador más 1 en la visualización del printf, el primer mensaje diría teclea el pago del mes y saldría el valor de 0. Pero obvio que no existe el mes 0. Bueno, los meseros sí existen, pero el mes de valor 0 pues no existe. No existe ningún mes que tenga el valor de 0. Porque recordemos que el primer mes del año es enero y es el mes número 1. Por esa razón, como es el mes número 1, al valor de contador que vale 0 se le va a sumar un más 1 para que se visualice correctamente al usuario. Internamente se va a guardar en la posición 0 del vector, pero el usuario solo va a ver que va a decir el del mes 1. Y aquí en scanf vamos a capturar con un conversor %f, es decir que vamos a capturar un valor de tipo decimal y después de la coma colocamos el ampersand y aquí especificamos a la variable o el vector pago-bajo mensual, y para que se vaya capturando en el correspondiente subíndice o sección, aquí le agregamos la variable contador para que cuando vaya pasando cada ciclo se incremente y se vaya incrementando la posición donde se va guardando dicho dato. Es decir que cuando pase por primera vez el ciclo, ¿cuánto vale contador? Vale 0. Y como vale 0, lo va a guardar aquí en la posición de pago-bajo mensual de posición 0. Ya que se haya guardado en la posición 0 el valor que hemos capturado, vuelve el ciclo. Como el valor de contador sigue siendo menor que 11, como ya se incrementó el valor de contador, ¿cuánto vale ahora contador? Contador vale 1 y por lo tanto cuando vayamos a capturar el siguiente valor se va a guardar en pago-bajo mensual, pero de la posición 1. Y cuando se incremente el contador del ciclo for, mientras siga siendo menor o igual que 11, entonces va a seguir capturando en la siguiente posición. Es decir, se va saltando de uno en uno las posiciones hasta llegar a que sea igual que 11. Cuando sea igual que 11, el ciclo se va a botar y vas a pasar a la siguiente sección del código, el cual va a ser para mostrar el contenido del arreglo o vector, y para lo cual vamos a hacer uso también de un ciclo for, y en dicho ciclo for vamos a inicializar otra vez el contador en 0. Vamos a poner como condición que se siga repitiendo mientras que el contador sea menor o igual que 11, y posteriormente se va incrementando de 1 en 1
nuestra variable de contador. Y cuando empieza el ciclo, aquí nos va a mandar un printf que nos va a mandar el mensaje que dice mes %d va a ser igual a %.2f. Eso quiere decir que va a jalar una variable de tipo entero y una variable de tipo flotante. ¿Cuál va a ser la variable de tipo entero? Va a ser contador. Es decir, nos va a marcar que va a ser mes de contador más 1. Y en la primera ejecución del ciclo, ¿cuánto vale contador? Vale 0. Y 0 más 1 va a ser 1 y nos va a mostrar que va a ser el mes 1. Y obvio que el mes 1 es enero. Va a ser igual a %.2f. Eso quiere decir que nos va a mostrar una variable de tipo flotante, pero solamente con los primeros dos decimales. ¿Y cuál va a ser esa variable de tipo flotante? Va a ser nuestro vector o arreglo llamado pago-mensual con la posición de contador. Es decir, que en la primera ejecución, como contador vale 0, nos va a visualizar el valor almacenado dentro de pago-mensual de la posición de 0. Cuando se incremente el contador en 1, el contador va a valer 1, 0 más 1 son 1, y entonces el siguiente ciclo nos va a mostrar el contenido de pago-mensual de la posición 1. Cuando se incremente más 1, es decir, cuando pase el valor de 2, el valor de contador, nos va a visualizar el valor de pago-mensual, pero de la posición 2. Y así va a seguir hasta que termina el ciclo que nos visualiza todos los datos almacenados, y como no tiene nada más que hacer el programa, pues termina con return 0. Y pues bien, cuando ejecutamos este código nos aparece el siguiente resultado. Como podemos ver aquí como pueden ver en la parte superior se fueron capturando todos los valores de los meses, pero visualizados gracias al incremento de contador en 1. Es decir, el pago 5 se capturó este valor, el mes 6 se capturó este, mes 7, mes 8 y así hasta el mes 12. Pero internamente en el arreglo o vector se fue capturando la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, posición 8, posición 9, posición 10 y por último posición 12. Y cuando ya se haya capturado esos valores, aquí como pueden ver el ciclo ya nos visualizó los datos almacenados dentro del vector, pero con el valor de contador modificado en la visualización para que sea más visible y más entendible para el usuario. Es decir, el mes 1 se capturó esto, el mes 2 se capturó, enero se capturó esto, mes 2 febrero se capturó esto y así sucesivamente hasta llegar al mes 12, es decir, el pago mensual de diciembre. Y pues bien, así es como básicamente se maneja lo que son los arreglos unidimensionales, también conocidos como vectores. Pues bien, el siguiente punto son los arreglos multidimensionales, también conocidos como matriz o matrices. Aquí nos dice que un arreglo multidimensional es aquel que tiene más de un subíndice. Es decir, que un arreglo bidimensional tiene 2 subíndices y un arreglo tridimensional tiene 3 subíndices y así sucesivamente. ¿Y cómo podemos visualizar un arreglo multidimensional? Pues aquí tenemos un ejemplo de un arreglo bidimensional o matriz. Podemos visualizar un arreglo bidimensional como un tablero de ajedrez, es decir, una cuadrícula con sus correspondientes filas, esta fila, esta fila, esta fila, esta fila, esta fila, esta fila, y cada fila tiene sus correspondientes columnas, es decir, esta fila tiene esta columna, tiene su otra columna, otra columna, otra columna y otra columna, hasta llegar al final que en los tableros de ajedrez cada fila tiene 8 columnas y el tablero se conforma por 8 filas, es decir, 8 filas por 8 columnas nos da con un resultado 64 cuadritos o escaques o posiciones. Y ahora, ¿cómo podemos representar esto en programación? Pues de la siguiente manera. Como pueden ver aquí, la sintaxis de cómo declararíamos una variable, una matriz
En este caso, llamada tablero de ajedrez, es colocándole el tipo de datos que va a almacenar, en este caso de tipo entero, colocándole el nombre de la variable, en este caso tablero, y como en los arreglos unidimensionales se colocan entre corchetes el tamaño de nuestro primer subíndice, es decir, primero colocaríamos lo que son el tamaño de las filas y posteriormente el tamaño de las columnas. Es decir, nuestra variable de tablero tiene 8 filas, vamos a contarlas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas. Y ya que ya hemos cerrado los corchetes de la primera sección, que son las filas, abrimos otros corchetes y cerramos, y dentro colocamos la cantidad de columnas que vamos a utilizar. En este caso, 8 columnas, vamos a contarlas: 1, 2, 3, disculpen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. Es decir, tendremos un cuadro conformado por 64 posiciones, conformadas por 8 filas con sus correspondientes 8 columnas. Y la forma en cómo se organizan es la siguiente. Aquí, como podemos ver en los cuadros, tenemos nuestro nombre de la matriz, es decir, tablero, y la primera posición es la posición 0, es decir, la fila 0 con su correspondiente columna. La siguiente posición sería la posición 0, pero incrementando la posición de las columnas, es decir, posición 1, y así sería sucesivamente la fila 0, por ejemplo, posición 2, posición 3, posición 4, hasta llegar a la posición 0 y posición 7. ¿Y por qué 7 y no 8? Porque recordemos la nota anterior, cuando en los arreglos, tanto unidimensionales como multidimensionales, primero se empieza en la posición 0 y la última posición corresponde al valor de n, es decir, n elementos menos 1. Es decir, el máximo que le pongamos en las columnas hay que restarle el valor de 1. Igual en filas. Cuando ya hayamos llenado, por ejemplo, la primera fila, por lo común se pasa a la siguiente fila. Ya no sería la fila 0, sería la fila 1 con su columna 0. Posteriormente, si incrementáramos la captura, sería la fila 1 en su columna 1. Y así sucesivamente la fila 1 con la columna 2 hasta llegar a la fila 1 y la columna 7. Y ya si quisiéramos seguir capturando más elementos dentro de nuestra matriz, aquí como podemos ver, la siguiente fila sería la fila 2 en su columna 0, la fila 2 con su columna 1 hasta llegar a la fila 2 hasta la columna 7. Y así seguiríamos con la fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, hasta llegar a la fila 7 de su columna 0. Y ahí capturaríamos posteriormente la fila 7 con su columna 1. Y así sucesivamente. Disculpen. Se me fue el dedo. Ahí está. Y aquí colocaríamos la fila 7 de posición 2. De columna 3, de columna 4, hasta llegar a la posición última de toda nuestra matriz, que correspondería a la posición de la fila 7 con la columna 7. Así es como se manejaría internamente el manejo de un arreglo más bien bidimensional o matriz. Ya para subíndices de tridimensional o más, así ya ahí sí que sería un poco más extensa la cosa, pero para las tridimensionales tenemos que visualizar como si fuera una especie de cubo. Es decir, bidimensionales sería como un cuadrado o una cuadrícula. Y para las tridimensionales serían como un cubo, eso de los cubos Rubik, es decir, cubos con diferentes secciones o cuadros. Y bien, aquí nos dice que podemos también, así como inicializamos las variables, también podemos inicializar los arreglos. En este caso,
Para inicializar los arreglos se hace cuando se son declarados, es decir, cuando declaramos el tipo de dato, su nombre, la cantidad de elementos, y la forma de hacerlo es la siguiente. Después de colocarle el tipo de dato, el nombre y el tamaño, se le coloca un signo de igual, y después del signo de igual colocamos la lista de valores encerrados entre llaves y separados por comas. Aquí tenemos un ejemplo. Se declaró tipo entero un arreglo o vector de tamaño 5, es decir, de 5 elementos, y aquí con el signo de igual se le va a asignar sus correspondientes valores en sus diferentes posiciones, es decir, abrimos llavecita y colocamos el valor que va en la primera posición, separado por coma, el valor de la siguiente posición y así sucesivamente, es decir, esto iría en la posición 0, este valor estaría en la posición 1, este iría en la posición 2, este en la posición 3, este en la posición 4. Dándonos un total de 1, 2, 3, 4 y 5 valores. Pero también nos permite el C y el C++ omitir el tamaño del arreglo. Cuando no le ponemos un tamaño, como en este ejemplo, el compilador va a crear un arreglo lo suficientemente grande para guardar los valores que vamos a inicializar. Es decir, si declaramos de tipo entero el arreglo o vector, pero sin colocarle el tamaño, si le colocamos el signo de igual y entre llavecitas los valores, esto va a ser lo mismo. Básicamente este y este son iguales, ya que aunque no le pongamos un tamaño específico, el compilador se lo va a hacer automáticamente. Y así es como se vería internamente los datos inicializados. Es decir, en la posición 0 se guardó el valor de 10. En la posición 1 de nuestro vector o arreglo unidimensional se guardó el valor de 20. En la posición 2 se guardó el valor de 30. En la posición 3 se guardó el valor de 40. Y por último, en la posición 4 se guardó el valor de 50 se guardó en la posición 4. Así es como se maneja internamente los elementos de un vector o array unidimensional. Y se pregunta para qué nos sirve esto. Pues por lo común nos sirve para poder manejar y administrar lo que son posiciones de memoria, si queremos manejar lo que son datos dentro del lenguaje C y C++. Aquí nos dice que también los arreglos multidimensionales también se pueden ser inicializados de manera similar como los unidimensionales. Simplemente tenemos que declarar, disculpa, ahí está ya. Siempre tenemos que declarar el tipo de datos de nuestra matriz, ponerle un nombre y colocarle ambos corchetes, y entre ambos corchetes el tamaño de cada fila y cada columna. Es decir, primero va la fila y luego va la columna, le ponemos el signo de igual y entre llavecitas colocamos todos los datos que se van a inicializar dentro de nuestra matriz, y al final se termina con punto y coma. Cuando hacemos esto internamente, así como lo va a almacenar el compilador, es decir, en la posición de la fila 0, en la columna 0, va a guardar el primer valor. En la posición 0, en la fila 0 con su columna 1, va a guardar el siguiente. Y en la fila 0, en la columna 2, va a guardar el siguiente, en este caso, este valor. Y como ya se terminaron las filas, internamente va a pasar a el siguiente valor, es decir, este se va a guardar en la siguiente fila, es decir, en la fila 1, con su correspondiente columna en la posición 0. Y así se va a seguir. Y este valor se va a guardar en la fila 1, de su columna 1. Y este que sigue se va a guardar en la fila 1 de la columna 2. Y como ya no queda más filas, se va a incrementar el valor de la siguiente fila, es decir, la fila 2 con su correspondiente columna, es decir, la columna 0 va a guardar este valor. Y así va a seguir y seguir hasta llegar al último valor, es decir, en la fila 3 de la columna 2. Y básicamente, como podemos ver en esta imagen,
Para poder ubicarnos en las matrices tenemos que manejar la siguiente nomenclatura. Primero tenemos que guiarnos por el nombre del arreglo. En este caso el nombre, en este ejemplo es la matriz A. Y luego tenemos que manejar el subíndice de fila, es decir, la fila 0. Y posteriormente el subíndice de columna, es decir, la columna 0. Ahí está. Con la primera fila, con la primera columna se llamaría la matriz A de 0, 0. En la misma fila, es decir, en la fila 0, si hiciéramos un incremento en un ciclo, seguiríamos en la misma fila, pero en la siguiente columna, es decir, la columna 1, y así sucesivamente hasta llegar a la última columna de esa fila. Cuando llegamos a la última columna de esa fila, si incrementamos los ciclos en un ciclo for, pasaría a la siguiente fila y se repetiría nuevamente su captura o visualización, es decir, el nombre de la matriz, en este caso fila 1, aquí está fila 1 con su columna 0, y así sucesivamente hasta que se terminen todos los elementos del tamaño de la matriz. Otra forma de inicializar los arreglos multidimensionales es usando llaves adicionales para hacerlo por grupos y así no sea tan confuso como en el ejemplo anterior. Si lo declaramos así, básicamente a la larga nos parecería un poco confuso poder guiarnos para poder almacenar e inicializar los datos y saber dónde están colocándose. La mejor forma para poder visualizarlo y así poder hacer una mejor documentación de nuestros programas es de esta forma, lo que son las matrices, es decir, declaramos el tipo de dato, le ponemos nombre a la matriz, le ponemos su tamaño en filas y su tamaño en columnas, y después del signo de igual abrimos una llave principal que es esta, con su correspondiente llave principal de cerrado, y dentro de esta llave de apertura y de cerradura inicializamos los bloques de declaración de inicialización de los valores, es decir, abrimos otra llavecita interna, una que abre y una que cierra, correspondiente a las filas y a las columnas, es decir, este valor corresponde a esto sería la fila a la fila 0 y el que sigue correspondería a la fila 1 y el que sigue sería el de la fila 2 y el último sería el de la fila 3. Todo esto estaría en la fila 3. Como podemos ver aquí, toda esta sección es de la fila 0, de la fila 1, fila 2 y fila 3. Y el primer elemento de la fila 0 se va a guardar en la columna 0, es decir, esta va a ser la columna 0, esta va a ser la columna 1 y esta va a ser la columna 2. Y como podemos ver aquí, de esta forma es mucho más fácil ubicarnos y inicializar los datos, como si fuera una especie de tablero de ajedrez o cuadrícula. Como podemos ver aquí, la posición de la fila 0 con la columna 0 va a capturar este valor. Y el siguiente, la posición de la fila 0, seguimos en la misma fila, pero de la columna 1 va a capturar este otro valor. Y la parte final de esa fila, seguimos en fila 0, pero en la columna 2 se va a guardar este valor. Y así sucesivamente, cuando pasemos en un ciclo, por ejemplo un ciclo for, cuando terminemos de inicializar la posición de la fila 0, pues se pasaría al de la fila 1. Internamente el compilador va a hacer eso. Cuando ya llega al final de la fila 0, va a pasar a la siguiente fila, es decir, la fila 1. Y aquí está el valor de 1. Y columna 0,
columna 0, se va a guardar este valor. Y luego igual estamos en fila 1, de la columna 1 se va a guardar este valor. Igual seguimos en la fila 1, pero de la columna 2, aquí la columna 2 se va a guardar este valor. Y así va a seguir sucesivamente cuando lleguemos a la fila 2, fila 2 de la columna 0 se va a guardar este valor, el 17, y en la misma fila 2, pero de la columna 1, fila 2, columna 1 se guardó el valor 18, y en la misma fila 2, pero de la columna 2 se guardó el valor del 19. Y como se acabaron todas las columnas de la fila 2, se salta a la siguiente fila, fila 3. Como podemos ver aquí, fila 3. Pero de la columna 0 va a guardar el valor de 20. Y en la misma fila, fila 3, de la columna 1, fila 3 de la columna 1, se guarda el valor de 21. Y por último, en la fila 3 de la columna 2 se guardó el valor de 22. Y como ya es el final de la matriz, el compilador ya termina de asignar todos los valores a sus correspondientes filas y columnas. Aquí vemos otra imagen que nos especifica cómo se maneja la ubicación de las filas y columnas en una matriz, en este caso una de 4×3, es decir, 4 filas, la fila 0, la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Y cada fila tiene 3 columnas, columna 0, columna 1 y columna 2. Y internamente se van a capturar así como aquí vimos en el ejemplo, miren. En la fila 0 se capturó de la posición de la columna 0, se captura este valor. Y así sucesivamente por cada fila se va colocando sus correspondientes columnas. Y pues bien, ahora veremos unos usos que tienen los arreglos en lo que son las aplicaciones. Por ejemplo, los arreglos multidimensionales, por ejemplo, los bidimensionales, se ocupan dentro de lo que es el diseño de videojuegos o escenarios en los videojuegos antiguitos que eran bidimensionales, manejando lo que son con mapas, pero estos se desarrollaban por el método del tile o baldosa. ¿A qué se refiere el método de tile o baldosa? Se refiere a tomar un recuadro, por ejemplo este, y con ese recuadro se van dibujando los mapas mediante cuadritos o baldosas. Es decir, los cuadritos corresponden a posiciones dentro de una matriz, por ejemplo la posición 0, posición 1, perdón, fila 0, fila 1, fila 2 y así sucesivamente hasta llegar al final de nuestro mapa. Por lo común este método se utilizaba en juegos bidimensionales como por ejemplo Mario Bros o los de Pokémon, para ir yendo por lo que es el mapa de la región donde estemos jugando, así como también en los juegos como los de Zelda, etcétera. Otro uso de los arreglos tanto bidimensionales como unidimensionales son otro tipo de videojuegos, como por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de uso de arreglo multidimensional dentro del videojuego de Resident Evil 4. En dicho juego tenemos lo que es nuestro inventario, conformado por una matriz llamada dentro del juego como el maletín. Y en dicho maletín tenemos, miren, filas y columnas. Aquí tenemos unas filas, las filas y las columnas. Y al conformar dichas filas y columnas, hacemos lo que es un tablero o recuadro o matriz donde podemos ir almacenando nuestros elementos del juego, como por ejemplo las armas, las municiones, las granadas o
aquellos ítems que nos permiten curarnos. Por ejemplo, aquí este ejemplo de matriz está conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 columnas, es decir, 7 por 11. Aunque el videojuego de Resident Evil 4 sea un juego tridimensional, como podemos ver aquí, aún se siguen usando las bases bidimensionales de las matrices, o también conocido como arreglos multidimensionales. Otro uso de los arreglos o arrays, en este caso unidimensional, sea en lo que son los diseños. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una aplicación llamada Sprite Editor, donde aquí, como podemos ver, tenemos lo que es el nombre de la primera posición: imagen 0, image 1, image 2, image 3, image 4 e image 5. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 posiciones. Es decir, que aunque lo veamos como una cuadrícula, internamente la aplicación lo puede manejar como un arreglo unidimensional, es decir, en una recta, donde se van generando los diferentes cuadros de animación de la imagen, es decir, que se mueve el tanquecito y tenga esa animación interna. Digamos que otro ejemplo de lo que son los usos de los arreglos unidimensionales. Así como también las multidimensionales nos permiten generar lo que son las bases de datos, que son un tema de otro cantar. Y pues bien, en este caso no voy a mostrar un ejemplo de código para un arreglo multidimensional como el del ajedrez, porque sí será un código bastante extenso, pero prefiero dejarlo para posteriormente algún video práctico. Y llegando a este punto, solo me queda agradecerles mucho el haber visto este video y recordarles que si son nuevos y les gustó este video, no olviden suscribirse a este canal, así como también activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que se suba un video nuevo. Y si les gustó, no olviden darle like, y si no, no hay problema. Y también les agradecería mucho que compartieran el video para que más personas disfruten la dicha y el placer de programar en lenguaje C y C++. Y por último, sería bueno leer sus comentarios, tanto en la sección de comentarios, valga la redundancia, así como también en mi fanpage, que en este caso la dirección la voy a dejar en la descripción de este video. Y pues bueno, sin más por el momento, me despido. Bye bye.